Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar índices bursátiles, materias primas, forex y algo de criptodivisas centrándonos en el Bitcoin. Comenzaremos por los índices bursátiles, que esta semana pues ha sido buena en general. En algunos índices mucho mejor que otros. Obviamente nuevamente Wall Street está sacando músculo. Hay una clarísima divergencia entre Estados Unidos y Europa. En Europa no conseguimos que nuestros índices se sitúen en positivo, mientras que en Estados Unidos tanto el Dow Jones como el Standard Poor's como el Nasdaq pues está en positivo. De hecho el Nasdaq, como bien sabéis, ya lleva bastante tiempo que está imparable, está ascendiendo como si fuese el cohete espacial SpaceX, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar nuestro análisis por el Dow Jones. Tenemos a la izquierda el Dow Jones Industrial y a la derecha el Dow Jones de transporte. Son gráficos que estamos viendo aquí semanales. Bien, lo primero que nos damos cuenta, bueno, pues el Dow Jones Industrial, vemos qué fuerte subida ha tenido, cerrando los 27.433 puntos. Muy bien, lo vemos ahí rompiendo esta línea que tenemos aquí, esta línea punteada, zona de resistencia, pequeña ruptura. Vamos a ver, yo esperaría un poquito más a ver si el lunes nuevamente pues se cierra en positivo y podríamos dar por hecho la ruptura de dicha resistencia, y esto pues en cierta medida la caída de los 27.400 abre la caja para irnos a visitar posiblemente los máximos de este año, ¿no? Máximos de este año que además son máximos históricos, con lo cual pues todo en principio parece ir correctamente. De hecho, pues estamos viendo una secuencia muy bonita de mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y vamos de camino de marcar un nuevo máximo, con lo cual la tendencia es clarísimamente alcista, como estáis viendo, una escalera muy bonita de máximos y mínimos relativo ascendente, un ciza alcista impecable. Y tenemos a nuestra derecha el Dow Jones de Transporte, que aquí sí que ha roto con bastante violencia una zona importantísima de resistencia entre los 10.080 y 10.200 puntos, como podéis ver, y prácticamente va directamente hacia los 10.800. Esto es bastante bueno, ya que al fin de cuentas lo que nos están mostrando estos dos índices un poco es esto, como ya sabéis, sobre todo los que me seguís hace algún tiempo, pues es un guiño a Charles Henry Down, que decía que estos dos índices tenían que confirmar la tendencia, y obviamente los dos índices están confirmando la tendencia alcista, aunque eso sí, con cierta ventaja ahora mismo para el Dow Jones de transportes con respecto al industrial. Vamos a ver, por eso lo insisto, que me gustaría ver el cierre de este lunes 10 de agosto, y si se produce en positivo, pues muy posiblemente yo no descartaría que las próximas semanas pudiéramos ver el ataque ya definitivo hacia su nivel de máximo histórico y máximo este año 2020. Y en el caso de el Dow Jones Transporte, ahora mismo el mayor obstáculo son 10.800 de cara ya a dirigirse hacia esa zona de 11.400. Es decir, nuevamente, pues también, al igual que el Dow Jones Industrial, pues de cara a buscar su máximo histórico. Con lo cual, de momento la tendencia es clarísimamente alcista. Yo, por ejemplo, en el Dow Jones Industrial confío siempre y cuando no pierda los 26.000 puntos. La pérdida de los 25.600 podría ser una primera señal de alarma a tener muy en cuenta. Ya por debajo de 26.000, ahí sí que podríamos tener un aspecto bastante feo. Por eso, insisto, es importante ver lo que hace el lunes o martes, porque aquí lo que no se puede cometer ahora mismo es ningún error por parte del Dow Jones Industrial, ya que tenemos aquí un máximo 1, aquí tendríamos los 25.000, tenemos ese suelo mínimo, volvemos a máximo, estamos a la altura de la cresta 1. Si aquí comienza a patinar el Dow Jones y empieza a caer y perdemos los 25.000, tendríamos un doble techo. Esto ya algunos que ya vienen hablando en Estados Unidos, pero yo creo que se están adelantando demasiado la situación. De hecho, todos los que estaban pensando o trabajando en la posibilidad de un doble techo en el Dow Jones, o al menos en algunos foros de estadounidenses, se han comido un colín esta semana, ¿no? Y el golpe de gracia puede venir si, insisto, este lunes día 10, 11 de agosto, pues empezamos a ver un nuevo ascenso por parte del Dow Jones Industrial. Insisto, es el peor de los escenarios que podríamos tener, y quizás sería pues el santo grial para los bajistas, sería esa posibilidad de un doble techo que, insisto, es necesario una confirmación, es decir, un cierre por debajo del mínimo entre ambas crestas, ¿no? Es decir, esa zona de 25.000 puntos. Por ahí, por debajo de dicho nivel, cuando yo directamente ahí sí que hay ya que empezar a salir corriendo del Dow Jones y empezar a hacer cajas, sobre todo también obviamente en lo subyacente de dicho índice, ¿no? En el caso que tenemos ahora mismo del Dow Jones de Transportes,
pues ahora mismo lo importante es que no pierda esa zona de 10.080 puntos. Mientras aguante por encima de 10.080 y sobre todo 10.200, que es la banda superior de la zona de soporte, fantástico de cara a ver si es capaz de romper esos 10.800 y el salto enorme hacia los 11.400. Aquí perfectamente vemos esa secuencia. Os puedo, con la flechita os voy a mostrar la secuencia de mínimos. Ahí tenemos el primer mínimo relativo, el segundo lo tenemos aquí, ¿veis? El tercero, que ya la ha confirmado. A ver, perdonar. A ver, ahora. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos. Fijaros, estáis viendo la secuencia. Incluso aquí tendríamos uno de grado menor, que no lo vamos a contabilizar en esta secuencia. Aquí estamos simplemente anotando las correcciones más importantes, es decir, los mínimos son de mayor relevancia. Y obviamente ya con el máximo esta semana, pues esta estructura que proviene desde que se marcó ahí cerca de los 6.400 son mínimos, pues el mes de marzo, pues la estructura es clarísimamente alcista. Es decir, cuando veáis que los mínimos relativos son ascendentes, la tendencia alcista, y por tanto lo que deberemos de buscar es puertas para entrar largos, no para ponernos cortos, ¿no? Aquí intentar adelantarse como han estado haciendo esta semana en el Dow Jones, pues yo creo que ha sido una grandísima equivocación, porque estaban pensando con una posibilidad, un escenario hipotético, pero que de momento pues puede que el tiro les salga mal. Ahora mismo están sufriendo bastante, y si esto no empieza a caer estos próximos días, pues la situación se les puede complicar muchísimo. Y eso sin olvidar otra posibilidad, porque cuando un doble techo, digamos que tiene un fallo de patrón, se puede transformar literalmente en un rango lateral. Los rangos laterales no son más que un doble techo o un doble suelo que no se ha desarrollado. Es un fallo de patrón. Entonces esto puede caer de los 27.400 a los 25.000 y de los 25.000 nuevamente hacia arriba. Con lo cual ya tendríamos clarísimamente la confirmación de que estamos ante un rango lateral 25, 27.400. Por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de adelantarnos con un doble techo, que yo entiendo que muchos pues intentan subirse a la posibilidad de ese carro lo antes posible, pero que se pueden comer un colín en cualquier momento, porque sin confirmación no tenemos un doble techo. Simplemente hay nuestra imaginación, hay el deseo, el anhelo de tener un doble techo. Bien, vamos a dejar atrás el Dow Jones, Industrial y el transporte, y nos centramos ahora en el Standard Poor's 500, gráfico mensual. A la izquierda tenemos el total retar, ajustado a dividendos, y a la derecha el sin ajustar a dividendos. Como veis, ambos índices parecen una copia el uno del otro. Esto no tiene nada que ver, como veremos ahora en breves momentos, el IBEX 35 ajustado a dividendos y sin ajustar, que son dos gráficos totalmente distintos. Aquí son exactamente una copia el uno del otro, ¿no? Pues obviamente, como estamos viendo en el caso del Standard Poor's, esta semana cerraba los 6.876 puntos, y bueno, pues aquí y en el caso es ajustado y sin ajustar los 3.351 puntos, con lo cual estamos viendo que ya está ahí a punto, está a tiro de piedra superar su máximo histórico, con lo cual pues aquí atacar los 7.000 puntos lo tiene facilísimo el Standard Poor's, que a nadie le extrañe, que podamos verlo, ese ataque a lo largo de este mes, que a nadie le extrañe. Y en el caso del Nasdaq, del Standard Poor's 500 sin ajustar dividendo, el ataque a los 3.400 pues lo tiene también a tiro de piedra, con lo cual ahora mismo lo que estamos viendo es que ya están en disposición de atacar su máximo histórico, y luego veremos ver si son capaces de hacer igual que ha ocurrido con el Nasdaq 100 o Nasdaq compuesto, es decir, pues comenzar una fase en subida libre, es decir, cada semana estamos viendo nuevos máximos históricos por parte del índice tecnológico, ¿no? Y en el caso del Standard Poor's, ahí lo tenemos más cerquita. Eso sí, el Dow Jones, por ejemplo, pues va bastante más retrasado de su máximo histórico, como podéis apreciar, ¿no? Y eso que lo está haciendo, pues esta semana lo ha hecho bastante bien, ¿no? Pero lleva cierto retraso. De momento, pues ahí estamos viendo cómo tenemos esa oportunidad de que nuevamente pues pasemos a esa fase de subida libre, en el caso tanto del Standard Poor's 500 sin ajustar, como el ajustado a dividendo. Las zonas claves, bueno, pues para mí las zonas claves las tendríamos en la zona de 2.940, en el índice Standard Poor's sin ajustar a dividendo, y en los 6.060 puntos en el Standard Poor's 500 ajustado a dividendo. No os preocupéis que luego esto vamos a echarle un vistacillo en un gráfico de medio plazo. Bien, tenemos aquí el IBEX 35 también mensual, el ajustado a dividendo, total retar a la izquierda y sin ajustar, el no total retar a la derecha. Como veis, son dos gráficos que cualquiera diría que son el IBEX 35, ¿verdad?
Bueno, tenemos que el IBEX 35 sin ajustar cerró en los 6.950 puntos y el ajustado a dividendo en los 20.700. Fijaros, son dos gráficos que puede decir que sean lo mismo, ¿verdad? ¿Quién puede decir? Volvemos al Standard Poor's. Fijaros la grandísima diferencia que hay de un índice a otro, ¿no? Esto es lo importante, esto es lo importante. Lo demás es hablar por hablar. A mí lo que me importa son los hechos, las palabras, pues la verdad es que me interesan muy poco. Bien, pues como podemos apreciar, pues el el IBEX 35 ajusta dividendo, cerrando esta semana 20.700, cerraba la semana en positivo, pero obviamente pues vemos que aquí no puede con ese nivel del cual tanto hablo en mi vídeo sobre los blue chips del IBEX 35, que de paso digo que lo dejaré al final del vídeo, donde también, aparte de los blue chips del IBEX 35, de analizar el IBEX 35, también he analizado los valores que forman parte del índice estadounidense FAN, es decir, Facebook, Apple, Amazon y compañía, ¿no? Los 5 valores que componen el índice FAN. Bien, pues os lo dejaré al final de este vídeo, aparecerá la ventanita de dicho vídeo. Bueno, pues como vemos aquí, fijaros que estamos todavía en una corrección en este gráfico mensual. Desde los máximos que estamos viendo, ese rebote, como hemos ido retrocediendo, como hemos ido retrocediendo y los 21.000 puntos no conseguimos recuperarlo. Esto es importante, esos 21.000 puntos de cara a que podamos ver una continuidad, la posibilidad de un rebote que en principio nos pueda conducir a buscar la zona de resistencia de los 21.900, 22.000 puntos. Por encima hay opciones nuevamente de ir a avanzar hacia la zona 23, 23.500 puntos. Pero hay que tener mucho cuidado porque esta debilidad que estamos viendo en las últimas semanas y sobre todo fijaros en las mechas que nos encontramos en este gráfico mensual, tanto en la de julio, como la de junio, significa que sigue habiendo una presión bajista muy importante. Nada que ver, vuelvo al gráfico del Standard Poor's, ¿veis? No hay nada que ver. No hay nada que ver con el Dow Jones, ¿verdad? Son, digamos que una liga muy diferente a la que está jugando el IBEX 35. Con lo cual, de momento se nos puede complicar muchísimo la situación y que podamos ir a buscar la zona de soporte de los 19.000 puntos. Si nos vamos al IBEX 35 sin ajustar dividendo, con ese cierre de 6.950 puntos, me vais a permitir, a ver, un momentito. A ver, vale. Como estáis viendo, podríamos decir que está dentro de un rango lateral en este gráfico mensual. Estaríamos dentro de un movimiento que va desde la zona de soporte 6.000 puntos y zona de resistencia a los 11.000, como podéis ver, con una dilatación alcista que no es ni más ni menos que una falsa ruptura, ¿no? O también conocido vulgarmente como trampa alcista. Bien, como podéis ver, pues el gran problema que ha mostrado el IBEX 35 en los últimos meses, sobre todo junio y julio, es que no ha podido recuperar, conquistar la resistencia de los 7.600 puntos y esto ha provocado caídas que de momento el mes de agosto estamos en positivo, llevamos una semanita, pero ha costado bastante trabajo cerrar en verde y la situación puede empeorar porque pueden intentar conducirlo nuevamente hacia la zona de los 6.000 puntos. Yo, de hecho, soy muy poco, digamos, optimista con respecto al IBEX 35, siempre y cuando no veamos una ruptura por encima de los 7.600. Por encima de 7.600 podríamos tener un tiro hacia la siguiente zona de resistencia de los 9.000 puntos. Pero mientras eso no ocurra, todavía sigue siendo muy peligrosa la situación y esa visita a la zona de los 6.000 puntos está ahí. Vamos, la tenemos a tiro de piedra. Así que mucha precaución ahora mismo con el IBEX 35 que sigue mostrándose bastante débil y de momento no muestra síntomas de fortaleza, ¿no? No tiene nada que ver la velita que estamos viendo aquí en el Standard, perdón, en el IBEX 35. Fijaros qué velita estamos viendo mensual con respecto a lo que tenemos en el Standard Poor's, que ha cerrado, pues ahí lo tenemos prácticamente lo máximo de la semana y por tanto máximo del mes. O no os quiero contar nada la vela que tenemos de esta primera semana de agosto en el Dow Jones. Ese no tiene nada que ver. El IBEX está muy tocado y hay que tener mucho cuidado porque no podemos descartar la posibilidad de una vuelta a los 6.000 puntos y la pérdida de 6.000 puntos nos podría llevar a una siguiente zona que son los 5.400 puntos. Bien, vamos a ver el Eurostoxx 50. El Eurostoxx 50, gráfico semanal, pues aquí pues vemos la dificultad que está teniendo. Buena semana en sí, pero como estamos viendo, pues primero no puede con la media móvil de 40, se ha quedado un poquito por debajo, la de 40 equivale a la 200 en gráfico diario, esa emblemática media móvil tan seguida,
y como vemos ha fallado nuevamente, como vemos había ruptura la semana pasada, rompió la zona de soporte, los 3.300, para, si me permitís un poco para redondear, y esta semana lo que veíamos en principio pues es un pullback a dicha zona de los 3.300 y que finalmente vemos que no ha podido con dicha zona, anteriormente zona de soporte y actualmente zona de resistencia, no ha podido, incluso ha cerrado por debajo de la banda inferior, es decir, por debajo de los 3.262 puntos, ya que estaríamos hablando de una zona comprendida entre los 3.262 y los 3.297 puntos. Por tanto, seguimos por debajo de la zona de resistencia, pero para mí lo más importante, y que esto debe de quedar muy claro, es que realmente en el caso de el Eurostoxx 50, se permite un momentito, está dentro de un rango lateral. Ya habréis fijado una flechita dentro de la larga vela blanca que tenemos aquí. Vale, esta es la vela dominante, que es como se le suele denominar a las grandes velas. Una vela dominante siempre es muy interesante porque mientras veamos el precio oscilando entre el mínimo y el máximo de la vela blanca, todas las velas posteriores que oscilen entre el mínimo y el máximo, nos está indicando sencillamente que estamos ante un rango lateral. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es como el Eurostoxx está oscilando precisamente entre el mínimo y el máximo de la gran vela blanca. Por tanto, estamos entre un rango lateral, ¿no? Bueno, podríamos, para ser un poco más preciso, aunque bueno, podríamos hablar 3.050, 3.400, pero estaríamos hablando, para ser más concreto, 3.058, 3.687 puntos. Es ese rango lateral en el cual ahora mismo está girando el Eurostoxx 50. Fallo en zona de resistencia, pero estamos todavía dentro de un rango lateral. Para mí, señal de comprar, pues para muy cortito plazo sería si conquista los 3.300 en cierre diario buscando los 3.400. Si buscamos algo más allá del swing trading, del cortito, del más estricto corto plazo y buscamos algo más ambicioso, para mí la señal de compra en el Eurostoxx 50 vendría de la mano de una superación de los 3.400 y sobre todo, como estamos trabajando con un gráfico semanal, un cierre semanal por encima de dicha cota podría ser bastante interesante. ¿De cara a qué? Pues de cara ni más ni menos a poder aspirar a una vuelta a los máximos de este año 2020, ¿no? Esa zona de los 3.850 puntos. Ese sería el escenario más idílico en caso de ruptura al alza del rango lateral. No obstante, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos zona que no podemos despreciar para nada, como la importante zona de resistencia a los 3.500 y luego tenemos otra zona de importancia como son los 3.700, ¿no? Que son obstáculos que muchas veces cuando hablamos de ruptura de algunos patrones nos olvidamos que pueden haber zona de resistencia, zona de soporte. Ah, no, se ha producido la ruptura, esto por arte de magia vaya al objetivo teórico. Queda muy bonito decirlo, pero de hecho muy pocas veces ocurre, ¿no? Y luego nos llevamos desengaños porque obviamente hemos omitido una serie de niveles de resistencia o soporte que hemos obviado y nos hemos centrado simplemente en, uy, qué bonito el objetivo teórico que tengo, qué bonito, esto va a ir, vamos, a la misma maravilla para alcanzar el objetivo. Y tenemos que tener muy en cuenta que el precio se puede girar en cualquier momento, De hecho, ni siquiera tendría por qué atacar zona de resistencia como los 3.500, los 3.700 puntos. Pero obviamente sabemos que esa zona han sido, por ejemplo, fijaros, la zona 3.500, 3.538 es una zona tanteada en numerosísimas ocasiones, muchísimo más importancia que la de 3.700 puntos, porque a lo largo del tiempo ha sido tanteada en cantidad de ocasiones. Por tanto, este va a ser un hueso duro de roer en caso de ruptura al alza. Pero bueno, insisto, quizás la señal importante aquí vendría con la ruptura de ese rango lateral por encima de 3.400. Y para los que queréis hacer un poco de swing trading, por encima de 3.300 abriría. Mientras no consigan superar los 3.300, hay posibilidad de una vuelta pues, a esa zona de los 3.050 puntos. Decía, buscar la base de ese rango lateral, que en caso de ruptura pues sencillamente estaríamos ante un techo y ese movimiento alcista que hemos tenido de los mínimos de marzo de este año pues habría acabado tras la formación de ese rango lateral, que en fin de cuentas no estaríamos viendo más que un intercambio de cromos y que finalmente finalmente esto acabaría cayendo. Vamos a ver lo que ocurre y esperemos que no sea una ruptura bajista porque obviamente la situación se agravaría muchísimo en Europa. De momento, como vemos, situación complicada la Eurostoxx 50. Vamos a ver el Standard & Poor's. Ahora sí, en gráfico semanal. Aquí lo tenemos. Muy bonito, muy bonito. Como veis, estamos a tiro de piedra de superar su máximo histórico. Y esto obviamente pasamos a una fase alcista, ¿no? A una fase en subida libre, perdón. Aquí
Quizás pues para mí, que es lo que os quería mostrar en este gráfico semanal, después de haber visto el gráfico mensual, es que la zona clave que tendríamos que controlar en el corto plazo, es no perder los 3.200 puntos. Mientras el Standard Poor's esté por encima de 3.200, estupendo, superamos los 3.400 y vamos a ver si podemos darle un buen tirón intentando buscar al menos, estaríamos hablando de los 3.500 puntos. Podríamos hacer una proyección entre esa zona de 2.940, 3.200 y que más o menos así a ojo. Me vais a permitir hacerlo así un poco. Yo soy más, me gusta mucho más la perfección, pero para ello necesito mi tiempo. Pero bueno, para no perder mucho tiempo aquí, ahora que estoy haciendo el vídeo, fijaros, el objetivo teórico son los 3.510 puntos. ¿Veis? Esto así prácticamente punto arriba, punto abajo. Ya me encargaría yo de hacerlo mucho mejor, más preciso. Pero ese sería el objetivo que podríamos trazar ahora mismo para el Standard Poor's 500 en este preciso momento. Todo va a depender, ahora insisto, de que no perdamos esa zona de los 3.210 puntos, ya confirmación por debajo de 3.200. Se nos puede complicar y podemos ver caída primero al nivel psicológico de los 3.000 puntos, pero sin menospreciar que yo creo que realmente más allá de ese nivel psicológico de los 3.000 estaríamos hablando de la zona de los 2.940 puntos. Por tanto, yo confío en el Standard Poor's mientras esté por encima de 3.200 puntos. Podríamos también permitirse el lujo caer a 2.940, pero ya estaríamos hablando más para el inversor, el trader o el especulador de medio plazo, ¿entendido? Para los que vaya corto, los 3.200. DAS, gráfico semanal, pues se cerraba la semana 12.674. Aquí estamos viendo un gráfico total retar. El DAS no hay ajustado sin ajustar, simplemente es ajustado. Esto no se complica en la vida. Algunos como Carlos Doblado defienden que todos los índices deberían de ir ajustados a dividendos, pero desgraciadamente la mayoría y prácticamente la que tenemos en todos los medios de comunicación o nos muestran pues prácticamente casi todos los analistas, pues suele ser índices no ajustados a dividendos, ¿no? Es decir, índices no total retar. Como vemos, pues la semana pasada se produjo una pequeña ruptura del soporte de 12.400 puntos que no consiguió romper la media móvil de corto plazo, con lo cual había que cogerle un poco con pinza de dicha ruptura, como me gusta a mí decir, y aquí tenemos ya la respuesta alcista. No obstante, hay que tener mucho cuidado, porque esta velita blanca y la velita negra forman un conjunto formado por dos velas que nos indica que estamos ante un patrón de velas japonesas conocida como Arami, Estamos ante una Arami alcista, en este caso, que no sería tal en esta función que tenemos, y por tanto aquí quizás lo importante para aquellos sobre todo que vais a corto plazo o aspiráis a algo más, a una vuelta a sus máximos, estaría en colocar un stop loss por debajo de la vela negra. Os puedo decir ahora mismo, no lo tengo aquí anotado. Estaríamos hablando de los 12.253 puntos, ahí colocaría yo mi stop y oye, pues con la idea en principio de una vuelta a su máximo histórico, que lo alcanzó este mismo año, 2020, los 13.809 puntos, esa sería mi idea. Hay que tener en cuenta que de momento pues estamos todavía bajo el influjo de una estrella fugaz, aquí tenemos la vela, y la confirmación la semana pasada, es decir que mientras no se ha anulado la estrella fugaz y para eso hace falta un cierre semanal por encima del máximo de la estrella fugaz. Mientras eso no ocurra, esta sigue viva y coleando. Más tocada, menos tocada, pero sigue ahí. Es verdad que ahora mismo más tocada porque los alcistas no es que hayan formado ese tipo de patrón, esa aramia alcista, que el contexto en el que está realmente para mí no dice nada, sinceramente. Lo he dicho a modo pues un poco para aquellos interesados por conocer los nombres de todo este tipo de pautas o patrones que nos pueden aparecer en las gráficas. Pero si esto vuelve a caer y perdemos los 12.400 puntos y empezamos a perder los 12.145 puntos, perdemos la media móvil de corto plazo, pues prepararos porque podríamos ver caídas que nos puedan llevar hacia la zona de los 11.300. Pero mientras se mantenga, insisto, mientras se mantenga por encima 12.150 o sobre todo quizás más todavía, más apurado los 12.400 puntos, estupendo. Un cierre diario por debajo de 12.400, ahí yo ya empezaría un poco a mosquearme de que podríamos continuar con la corrección, esa corrección que no queda anulada, insisto, la formación de la estrella fugaz, la confirmación de la semana pasada, esto está todavía vivo y coleando, tocado pero vivo, así que con cuidado, ¿no?
Por eso insisto, yo si pierde esa zona de los 12.145, 12.150, cerraría. Señal de alarma por debajo de 12.400. De momento, posibilidades de poder retornar a los 13.500 están ahí sobre el escenario, siempre y cuando no pierda los niveles convencionados. Vamos a ver Nikkei 225. Bueno, pues aquí también tenemos algo muy parecido a lo que hemos visto en el DAX. Estamos hablando de dos velas, una negra, una vela, el cuerpo de la vela blanca está comprendido dentro de la vela negra, del cuerpo de vela negra, con lo cual lo que tenemos es otro Arami alcista. Realmente les contesto, al igual que el DAX, tampoco nos dice gran cosa. Para mí personalmente, lo que está haciendo el Nikkei 225, ya lleva pues varios mesecitos, es moverse dentro de un rango lateral. Vais a permitir, más o menos ahí. Vale, ahí lo tenéis, es un rango lateral y si me permitís un poquito redondear, la zona de soporte son los 21.500 y la zona de resistencia los 23. Ruptura de los 23, estupendo. Esto se va a buscar, obviamente, los máximos de 2018, máximos de 2020, obviamente, ¿no? Yo confiaría incluso el estanteo aquí al máximo de 2018. Que nadie piense son los máximos históricos porque obviamente estamos en el Nikkei 225. Estamos súper lejos del máximo histórico. De hecho, no sabemos si algún día volverá a alcanzar el máximo histórico en el Nikkei. Al igual que con el IBEX 35, muchas veces lo pienso, ¿veré yo alguna vez al IBEX 35 en el máximo histórico? Y me refiero al IBEX 35 sin ajustar dividendo, en esos 16.000 puntos. Va a ser complicado, va a ser complicado y puede que lleve el mismo camino que el Nikkei, que 30 años después todavía pues le queda muchísimo recorrido antes de alcanzar su máximo histórico. Pero vamos a lo central que tenemos actualmente, es rango lateral 21.500, 23, por encima de 23 podemos abrir posición larga buscando en torno a los 24.140, 24.500. Ahí podría ser interesante en una ruptura al alza, pues bueno, a esto sí que se nos podría presentar un pastelazo. Fijaros que aquí, estas líneas que tenemos aquí diagonales, y sobre todo las líneas gruesas que tenemos aquí, la azul y la roja, nos están mostrando un canal horizontal o un rectángulo, como también se denomina, ¿no? Tuvimos una ruptura, dicha ruptura tuvo la mala suerte que frenó en los 16.500. 16.500 era una zona de soporte y ahí se dio ya la vuelta. Bueno, de hecho, es que realmente todo el mercado a nivel global se dio la vuelta, así que realmente dudo mucho que fuese porque había llegado a esa zona de soporte. Bueno, alguna tenía que tocar y ya está, simple casualidad, ¿eh? Fijaros lo que os digo, simple casualidad, puro azar, ¿no? Y pues aquí sí que con la pérdida de los a lo que iba, se frenó la posibilidad de alcanzar esos 15.211 puntos, que era el objetivo teórico de ese rango lateral. La verdad que lo hizo bastante bien y le faltaba un saltito para poder haber alcanzado el objetivo, ¿no? De hecho, mi idea era que cayera no los 15.200, sino que pudiera buscar quizá la referencia de los 14.850 puntos, es decir, una vuelta a los mínimos de 2016. Pero bueno, llegó esa recuperación el mes de marzo en los mercados financieros, mercados de renta variable para ser más preciso, y obviamente esa posibilidad se alejó. ¿Qué podría ocurrir? Imaginemos que rompe los 23.000 puntos en cierre semanal, la bicha se va buscando los 24.100, llega a los 24.500, pues podríamos pensar que aquí ahora sí tenemos la ruptura, la buena, de rango lateral y podríamos tener una proyección, un pastelazo impresionante. Pero vamos a ir paso por paso porque de momento ya llevamos aquí pues 2 mesecitos deshojando la margarita en ese rango lateral y no es cuestión de precipitar, ¿no? Vamos a ir poco a poco. La primera señal sería importante por encima de esos 23 en cierre semanal y ya por encima de 24.140 podríamos pensarlo. Para mí el filtro yo lo pondría por encima de 24.500, la posibilidad de que pudiéramos tener ruptura. De hecho, también tenéis que tener muy en cuenta, y esto viene, vamos, de maravilla, esta ruptura que tuvimos aquí que no llegó al objetivo. ¿Veis cómo no se alcanza el objetivo? Mucha gente, y sobre todo todos estos que os venden los cursos, estos tan maravillosos y tan perfectos, con unos gráficos que no quiero ni contar, la de tiempo que han perdido rebuscando esos gráficos. Algunas veces ni siquiera pierden tiempo rebuscando gráficos. Son gente tan profesional y que está tanto en el mercado que lo que hacen es que, joder, para no perder tiempo buscando una gráfica, porque como no está en el mercado, esta gente se dedica más que a vender cursitos, pues lo que hace es dibujarte, te hacen un dibujito para demostrarte lo maravilloso que son los patrones chartistas, ¿no? Y los patrones chartistas pues a veces fallan y a veces aciertan, ni más ni menos, ¿no? A veces puede ocurrir cosas como esta que se quedan en mitad del camino, bueno, en este caso un poquito más allá de la mitad del camino, pero estas cosas pueden ocurrir
perfectamente. Esto seguramente en cualquier curso de análisis técnico habrán mostrado estos canales horizontales, estos rectángulos, planas, y habrían dicho, mira, aquí tenemos el objetivo, y habrían presentado un gráfico que sí habría alcanzado el objetivo. Es lo que siempre hacen para demostraros que el chartismo es la rehostia de bueno, ¿no? Que vamos, nunca falla. Bueno, pues ya os digo yo que el chartismo falla y falla bastante, ¿no? Si no, yo y muchísima gente que está ahora, al igual que yo, en los mercados o que lleva a lo mejor 20, 30 años, os digo que serían multimillonarios. Prácticamente la lista Forbes estaría repleta de especuladores y traders. Y obviamente, si os ponéis a ver la lista de los hombres más ricos del mundo, no hay ni un solo trader o especulador entre esos hombres más ricos del mundo. Bueno, así que por eso los pies siempre en el suelo. Vamos a ver lo que ocurre. De momento, insisto, deshojando Margarita. Vamos a cerrar ya el índice bursátil con el Bovespa, el índice brasileño, que cerraba la semana a los 102.775 puntos. Vaya numerito, 102.000, joder. Qué hostia, impresionante. Bueno, pues aquí también pues, estaríamos viendo una especie de lo que está haciendo el Nikkei, aunque bueno, no lleva tanto tiempo. Estamos viendo que está deshojando la Margarita. Semanas atrás conquistaba la resistencia de los 100.500 puntos. Vale, estupendo, la ha conquistado y de momento aguanta. Pero fijaros las tres velitas que tenemos a continuación de la ruptura que tenemos aquí. Fijaros que tres velitas, ¿eh? Prácticamente los cuerpos son muy pequeñitos. Estamos viendo que los alcistas no terminan de imponerse, de conseguir. Podríamos pensar en un principio, estarán haciendo un suelo en esa zona de 100.000 puntos, ¿no? De cara a irse a buscar, pues en este caso a buscar los máximos de 2020, esa zona de 120.000 puntos. Pero yo tengo mi duda, tengo mis dudas, porque es verdad que, por ejemplo, si nos fijamos en qué ocurrió en el pasado, podemos observar, fijaros todo este periodo que teníamos aquí de tiempo, ¿eh? Esto sí que sería pues un tiempo más o menos como el que hemos visto en el Nikkei, de varios meses, y como vemos, sí que hay velas que nos muestran clarísimamente, los cuerpos de vela blanca nos muestran empeño alcista, nos muestran ahí estamos nosotros y esto queremos llevarlo arriba y de hecho lo llevaron. Pero el problema es que aquí no. El problema es que de momento no estamos viendo. Puede que a lo mejor la próxima semana nos aparezca una vela blanca de maravilla, una estupenda belísima semanal. Pero hoy por hoy yo aquí veo debilidad. Pero claro, si veo debilidad en el bando alcista, también tengo que decir exactamente por parte de los bajistas. Yo tampoco le veo. Yo creo que aquí hay más o menos lo que se están haciendo puede ser simplemente una distribución. Y eso sería quizás una muy mala señal, ¿no? Una distribución porque obviamente la acumulación no se debería hacer aquí. La acumulación se hace siempre al final de un tramo bajista. Con lo cual aquí tengo yo mis dudas de a ver lo que están haciendo, qué se está haciendo, qué puede ocurrir en las próximas semanas. La primera señal importante va a venir con la pérdida de los 100.000 puntos. Y ya por debajo de los 98.000 ya daros, esto está cantado de que entramos en el Bovespa en fase correctiva y quizás vamos a ver una zona importante de parada, y quizás para mí en la que estoy barajando para el Bovespa en caso de corrección y un buen punto a lo mejor donde poder entrar, estaríamos hablando de esa zona entre los 88.140 88.420 puntos. Me parece que es una zona tanto de soporte, nivel Fibonacci 38.2, yo creo que es una zona bastante interesante. Que tengamos puerta ahí, bueno, ya se verá en caso de que tengamos esa corrección. Hay que ir, como siempre digo, paso a paso. Obviamente, pues aquí un poquito podríamos empezar a confiar en el tema de que haya algo más, yo creo que por encima de los 105.000 puntos. Ahí sí que podríamos pensar en la posibilidad de los 120. Y de hecho, incluso yo, para aquellos que les gusta operar en este índice, por encima de 105.000 puntos, en cierre diario, yo abriría posición larga buscando los 120.000 y colocaría mi stop loss por debajo de los 100.000. De hecho, lo colocaría por debajo de los mínimos esta semana, que lo voy a decir ahora mismo. Estaríamos hablando de los 100.000 4 puntos, es decir, los 100.000. Yo pongo ahí 99.999 o 99.998. Colocaría mi stop loss y con objetivo 120.000. Insisto, un cierre diario por encima de 105, abro largo y para arriba. Si eso no ocurre, no hagáis el tonto porque os podéis comer un colín. Que podéis preferir ser un poco más prudentes. El cierre semanal por encima de 105 va a dar más garantía, ya que fue una zona complicada también el pasado. Y si eso lo supera, hay opciones de ese regreso a los 120.000, ¿eh?
Pero por debajo de 100.000, ahí ya tenéis que empezar a pensar en recogida de beneficios. Vamos a ver el futuro continuo del Bitcoin, que el viernes pues se precipitó abajo un 3,28%, aunque bueno, ya sabemos que el Bitcoin es bastante volátil y estas caídas o subidas de luego de un 8 o 9% pues es el pan de cada día, ¿no? Bueno, pues el viernes el futuro de Bitcoin cerró en 11.645 puntos. Es llamativo la media móvil de corto plazo que lleva, fijaros, esta semana pues tenemos 3 jornadas en las cuales ha actuado muy bien como soporte dinámico, que es la función de una media móvil, ¿no? Bueno, algunos se lo utilizan de que cuando cruza al alza el precio una media móvil pues se señala de comprar, pero a mí eso me parece bastante, yo creo que infantil, ¿no? Yo creo que no tiene tampoco mucho raciocinio entrar por la ruptura del precio al alza o a la baja, ¿no? A la baja abriríamos corto, al alza abriríamos largo. Es verdad que luego nos muestran esos gráficos rebuscados de un valor que a lo mejor en los últimos 5 años ha podido subir un 500-600% y nos mostrarán algún tipo de media móvil y nos daremos cuenta que si hubiéramos entrado al precio, vamos a poner hipotéticamente, a un precio de 5 unidades monetarias, cuando cortó el precio esa media móvil y estaba a 5 unidades monetarias, vamos a suponer esta vela rompe, tenemos 5 unidades monetarias el cierre, pues si hubiéramos comprado ese precio, pues a lo mejor en vez de aquí vamos a suponer que se va a los 16.000 unidades monetarias, pues habíamos dado un palo impresionante. Esto es muy habitual, ¿no? Que nos muestren gráficos idílicos donde con una media móvil simplemente habiendo abierto posición cuando cruzó al alza el precio, pues habríamos ganado una auténtica barbaridad. Queda muy chulo, muy bonito, pero eso es un engañabobos, sinceramente. Es verdad que hay veces que hay valores muy alcistas que dice, joder, joder, si yo esto lo hubiera sabido. El problema es que es muy fácil hablar a toro pasado. Ahí somos todos muy inteligentes, pero cuando estamos en el mercado, una simple ruptura de una media móvil al alza o a la baja es suficientemente argumento para abrir posición larga o corta. De mi punto de vista, está claro que no. Está claro que no. Que luego a toro pasado para lucirme ante mis alumnos o ante mis colegas, mira que compré tal acción, el precio rompió, a lo mejor ni compré la acción, ¿no? O a lo mejor en el curso estoy pues intentando hablar de lo maravilloso que son las medias móviles, ¿no? Tontería. Eso es para novatos que entran en el mundo de análisis técnico, un poco para indicarles cómo un sistema fácil puede ser, que es el sistema más sencillo que se suele enseñar en análisis técnico, suele ser de la ruptura del precio con respecto a medias móviles, ni más ni menos. Aunque evidentemente tiene muchísimos seguidores, ¿no? Pero bueno, eso es un auténtico, yo personalmente me parece una auténtica tontería, porque a no ser que demos con un buen valor o un índice muy alcista, las medias móviles pues realmente hacen aguas por todos lados, ¿no? Entramos tarde, salimos tarde y como nos pilla un lateral ya no os quiero ni contar, ¿no? El lateral que es el mayor enemigo de cualquier analista técnico. Ahí los sistemas se hacen polvo en esos rangos laterales y gran parte del tiempo el precio de una acción, los índices suelen moverse en rangos laterales, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, dejamos ya el Bitcoin, ya voy a entrar el Dow Jones. Vamos a ver ahora el mercado Forex. Bien, aquí tenemos el futuro continuo del índice del dólar estadounidense, gráfico diario, como pone aquí la etiqueta. Y bueno, pues la verdad es que lo que estaría haciendo ahora mismo, bueno, vamos a ver. Lo vemos el viernes fuerte subida, de la mano del dato, buenísimo dato de la tasa de desempleo, ¿no? Fue muy bueno. Y esto provocó pues un repunte en el dólar y obviamente el euro y en la libra esterlina, como veremos posteriormente, pues significó todo lo contrario. Bueno, esto es un poco lo que debería de ocurrir entre el oro y la renta variable. La renta variable cuando sube el oro cae y cuando el oro cae, cuando el oro sube la renta variable cae y viceversa, cuando la renta variable sube el oro cae. Pero a veces ocurre cosas, este año 2020 está ocurriendo cada cosa impresionante. Vamos a lo que tenemos que ir. Bueno, vale. Estamos viendo un despegue, es verdad que podemos ya apreciar cómo esta misma semana volvíamos a buscar los 92.5, donde precisamente vimos como el viernes fue a buscar dicho nivel, que además esta semana el jueves marcó nuevo mínimo anual el futuro continuo del dólar estadounidense, y ahora mismo se nos plantea la posibilidad. ¿Qué ocurriría si continúa ese rebote
parece que ha hecho suelo aquí, o tenemos claro que entre la semana pasada y esta semana parece que ha hecho suelo en 92.5. Esto puede provocar un rebote y además confirmación por encima de 94 en cierre diario. Nos estaría confirmando un doble suelo, porque aquí tenemos mínimo, cresta, mínimo, o también llamado valle, valle, cresta, valle. Si empieza a ascender el dólar, tenemos un cierre diario por encima de 94, tendríamos la confirmación de un pequeño doble suelo. El gran problema de este pequeño doble suelo, y que puede ser, pues obviamente, el pistoletazo en un rebote, quizás el mayor problema que tendríamos en el cortito plazo, es la zona de resistencia entre los 94.64, 94.98. Pero si rompe los 95, aquí puede haber pastelazo interesante. Y aquí el dólar puede que empiece a sacar músculo y obviamente vamos a ver cómo el euro y la libra esterlina se desinfla. Pero vamos a ir paso por paso porque de momento podría ser que el dólar estadounidense no fuese capaz de romper el 94 y ni más ni menos que estaríamos ante un rango lateral 92.5, 94. Y si finalmente rompe, como nos dice las probabilidades, que habitualmente este tipo de patrones suele romper a favor de la tendencia previa, la tendencia previa era bajista, pues mal asunto para el dólar, o bueno, para algunos puede ser malo y para otros puede ser muy bueno, pero seguiríamos viendo en ese caso de ruptura de los 92.5, ruptura bajista, señal para, de hecho, los que estéis cortos, pues ahí tendréis una opción para aumentar vuestra posición corta y o para aquellos que no estén en el mercado y quieran posicionarse corto, pues por debajo de 92.5 en cierre diario, pues ya tenéis confirmación y a buscar, pues a ver si da otro pelotazo hacia abajo, ¿no? De momento sabemos que tenemos un suelo ahí, como estáis viendo, pero por el contrario, cierre por encima de 94 diario, pues abrimos posición larga. En principio vamos a buscar los 95, que básicamente los 95 sería el objetivo teórico aproximado, ¿no? Me vais a permitir un poco así a prisa corriendo. Esto es lo que más me fastidia, tenéis que buscar los objetivos de esta manera, porque yo soy más piquismiqui, ¿no? Esto no me gusta hacerlo de cualquier manera. Bueno, nos daría un objetivo en los 95.32. Ese sería el objetivo teórico de ese doble suelo, con lo cual vamos a ver lo que ocurre, sería bastante interesante y vamos a ver si se produce ese rebote o finalmente vemos caída, perdemos el 92.5 y lo único que habríamos estado viendo en estas dos últimas semanas en el futuro continuo del dólar es ni más ni menos que un rango lateral y el cual habría roto la baja siguiendo pues lo que nos dice la teoría, que es lo más habitual, basándonos en las probabilidades, que este tipo de patrones rompe a favor de la tendencia previa. A veces rompe en el sentido contrario y por tanto ahí estaríamos hablando de un cambio de tendencia. Como mencionaba anteriormente, no hay que olvidar que un doble suelo, un doble techo, cuando no se confirma se transforma en un rango lateral, ¿eh? Esto no tenéis nunca que olvidarlo. Bien, vamos a pasar al eurodólar. Bien, pues el eurodólar, pues aquí estaría haciendo justamente todo lo contrario. Si estamos hablando del dólar estadounidense, la posibilidad de un doble suelo, pues aquí estaríamos hablando en el eurodólar, en gráfico diario, de todo lo contrario, de un doble techo. Tenemos una cresta, tenemos un valle, ahí sobre el 1.17, y tenemos otra cresta. Caída importante la jornada del viernes, cerrando el 1.1783. Si esto empieza a caer y tenemos un cierre diario por debajo de 1.17, ya está cantado. Tenemos doble techo y en principio pues el objetivo una vuelta a los 1.15. Así de claro. Necesitamos confirmación, no lo olvidéis. 1.17, abrimos corto. Objetivo, en principio, la importante zona ahí que tenemos en los 1.15, zona de resistencia, ¿eh? Es una zona que como podéis observar ha sido tanto en numerosísimas ocasiones a lo largo del tiempo y obviamente ya simplemente el objetivo que se calcula pues de la misma manera que con un doble suelo medimos la altura y la proyectamos desde el mínimo, desde lo que sería el valle y que nos daría un objetivo el 1.1474, es decir, estaríamos en plena zona de soporte 1.1462, 1.1510. Ese sería el escenario en caso de que se confirme. Ahí lo tenéis con un C1.17 en cierre diario, abrir corto, confirmación de doble techo. Vamos a ver lo que ocurre. De momento la tendencia estaríamos ante un simple tropezo porque estamos en zona de resistencia, 1.1823, 1.1878. Tenemos que volver al pasado para que veáis de dónde viene esa zona. Esa zona que estamos viendo aquí, es esta que tenemos aquí.
Es una zona que ha sido tanteada en numerosísimas ocasiones. Es una zona, un hueso duro de roer. La ruptura de esa zona 1.1824, 1.1878, o si queremos para redondear la cifra, por encima de 1.19, siguiente paso estaríamos hablando del 1.2072. Podríamos hablar también para redondear de los 1.21 euros, perdón, 1.21 dólares. Con lo cual, ese sería un poco pues el camino en caso de que fuese capaz de romper esa zona de resistencia. Vamos a ver lo que ocurre, que nadie intente adelantarse un poquito, aunque bueno, siempre va a haber quien intente pues adelantarse a la posible formación de un doble techo. Insisto, ahí es donde realmente pues en los perfiles más agresivos pues suelen entrar en cuanto ven la posibilidad de algún tipo de patrón de cambio de tendencia, pero que mientras no tengamos ese cierre por debajo del valle o del mínimo como también se le denomina, pues no tenemos confirmación de ese doble techo, que esto simplemente lo que podría empezar a deshojar la margarita entre 1.17 y 1.19 en un rango lateral, que es exactamente lo que había mencionado anteriormente del futuro continuo del dólar estadounidense. Vamos a ver la libra esterlina dólar estadounidense, más conocido como cable, el argot del mercado Forex. Bueno, pues tenemos el cierre en 1.3048 dólares, pues aquí también estamos un poquito, podríamos hablar de dos crestas aquí, podríamos hablar de este mínimo, pero sinceramente aquí sí que la cosa queda mucho más bonita de esta manera, ¿no? Aunque bueno, realmente la mayoría de los patrones chartistas, casi la totalidad de ellos, realmente son doble suelo o doble techo en sus diferentes variedades, ¿eh? Fijaros lo que estoy diciendo. Todo se resume en doble suelo o doble techo, pero con diferentes matizaciones. Desde los triángulos inicialmente no son ni más ni menos que un doble suelo o un doble techo, con su matización, insisto, con matización. Pero todos ellos, los patrones artistas, están, digamos que el tronco del chartismo surge del doble suelo o doble techo. Todo lo demás es ponerle nombres bonitos a una serie de formaciones de velas, pero realmente la base del chartismo occidental son el doble suelo y el doble techo. De hecho, los seguidores de André Costalini, como que está hablando en este momento, reconocían abiertamente que a pesar de que él no confiaba mucho en análisis técnico, pero sí que el doble suelo, doble techo era un patrón que cuando lo veía en las gráficas no lo dudaba, no lo dudaba. De hecho, incluso alguien muy alejado del análisis técnico como es Peter Lynch, uno de los gestores de fondos de cobertura más famosos de todos los tiempos, también reconocía que la grandísima importancia de los dobles suelos y de los dobles techos, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues dejamos ahí, como estaríamos viendo, es ni más ni menos con rango lateral. Y si me permitís un poco realmente lo que estamos viendo, voy a quitar esto, que me molesta. Es que vemos cómo sí aguanta bien sobre la zona de soporte los 1.2650, pero tiene problemas en los 1.32. Ahí es donde está teniendo problemas la libra. Aquí no puede con los 1.32, con lo cual pues hacen amagos con mejor o menor fortuna intentando buscar esa zona de los 1.2950. Incluso si me permitís, incluso podríamos hablar para aún más ser más precisos los 1.30. Los 1.30, como vemos en este gráfico diario, ha sido lo más tanteado a lo largo de esta misma última semana, ¿no? Y sin embargo ahí ha habido siempre respuesta por parte de los alcistas que siempre han alejado de ese nivel del 1.30, ¿no? Con lo cual para mí lo que hay que vigilar son los 1.32, un poco para ser más preciso en la zona del 1.3216. Por encima del 1.3216 yo abriría posición larga buscando el 1.35 y por debajo de los 1.2950 yo abriría cortos en principio buscando la zona 1.2753. Aunque mucho cuidado porque esto de abrir cortos pues a mí personalmente me gusta abrir posiciones a favor de la tendencia dominante. La tendencia dominante hoy por hoy es la alcista, ¿entendido? Más allá de que ahora mismo pues esté, como yo denomino, deshojando la margarita, sin un rumbo fijo, sin una tendencia clara, ¿no? Definida. Pero yo prefiero en todo caso aprovechar cualquier caída en una tendencia alcista para buscar la posibilidad de incorporarme, pero largo, no corto. No corto, pero para aquellos que os gusta operar contra tendencia, buscar esas posibilidades, pues ahí tenéis esa opción. Por debajo de 1.2950 abro posición corta, en principio buscando la zona 1.2754 dólares. Bien, vamos a pasar a materias primas, vamos a ver el petróleo Brent, que no tenemos que cerrar la semana en los 44,69 dólares. Pues está bastante paradito, bastante paradito. Estamos viendo en este gráfico diario que esta semana pues ha tenido problemillas con la media móvil.
de 200, como podéis ver. De hecho, es muy llamativo porque aquí tenemos, voy a hacerlo para que lo veáis mejor, una cuña, es un patrón chartista denominado cuña, es una cuña ascendente. Las cuñas ascendentes, que no engaña el nombre, habitualmente, según nos dice la estadística, suelen romper a la baja. Suelen romper a la baja. Pero lo llamativo es que, fijaros, la media móvil 200 está protegiendo la resistencia de dicha cuña. Y la media móvil de corto plazo, que la tenemos aquí, está apoyando el soporte. Con lo cual va a ser muy importante ver la ruptura, porque en el sentido que se produzca puede que sea bastante buena. Y en el caso de una ruptura al alza, pues aunque tenemos aquí el soporte cerca de los 48, el soporte del canal bajista, no podríamos descartar la posibilidad de ir a buscar los $50, ya que es un nivel que muchos analistas que siguen el petróleo consideran que, bueno, ya de por sí se debería de haber alcanzado, ¿eh? Y esto ya va con retraso. Esto está ocurriendo un poco como con el oro, ¿eh? Que el oro se preveía que a principios del primer trimestre de 2020 se alcanzara los $2000 y sin embargo pues hemos tenido que esperar varios meses más allá de lo previsto. Así que podría ser una buena opción, pero no obstante tampoco tenemos que descartar que quizás esa antigua soporte y actualmente resistencia, pues ahí en torno a los $48 podría frenar. Eso sí, me decanto más y me gusta más la posibilidad de una ruptura bajista. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos la pérdida de soporte, la pérdida de media móvil de corto plazo y además aquí sí que tenemos espacio para juguetear sin un inconveniente tan importante como es el soporte de un canal bajista que ha sido tanteada una, dos, tres múltiples, lo mismo podríamos hablar aquí anteriormente, tres, pero vamos a hablar tres, cuarto toque, quinto toque, aquí ya seis toques, aquí ya en forma de pulva y yo no descarto la posibilidad de que obviamente ahí podríamos ver justamente llegar un poquito por encima de esos 48, que conforme vaya pasando el tiempo se irá aproximando más a esa cifra más redondeada, los $48, y ahí podría darse nuevamente la vuelta. Por tanto, podría frenar cualquier posibilidad de una mayor presión hacia la zona 50-55 dólares. Sin embargo, la pérdida, la ruptura a favor de lo que nos dice la estadística, sí que nos permite pues un poco pues buscar un pastel sin tantos problemillas, sin tantos inconvenientes, sin tantas trabas, buscando en principio la zona de los 36-25 dólares. Así que vamos ya a concluir con el futuro continuo del oro, que bueno, pues esto parece que es la rehostia, madre mía, madre mía. Uy, uy, que ya estamos por encima de $2000. Uy, 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 increíble. Esta semana hemos tenido que esperar a agosto aquí para verlo ya en cierre diario por encima de $2000. Madre mía, esto es apoteósico. Algunos ahí se están hasta felicitando. Qué maravilla, qué maravilla. ¿No has pensado en comprar oro, Diego? Como me insinuaban. Sí, sí, espérate tú, que yo voy a comprar oro ahora. Ahora voy a comprar el oro, para ti. Para ti voy a comprar el oro. Bueno, bueno, pues muy bien, máximo anual. Llegó a alcanzar, tenemos que el viernes alcanzó los 2089 dólares, pues estupendo, máximo anual, insisto, para el futuro continuo del oro. Cerrando 2046, nos deja un patrón de envolvente bajista. La envolvente bajista está formada por dos velas, una blanca, de cuerpo blanca y otra de cuerpo negro. La de cuerpo negro tiene que envolver totalmente el cuerpo de la vela blanca, con lo cual ahí lo tenemos. Posibilidad de una corrección, vamos a ver, de hecho, cualquiera, el mismo lunes puede ya abrir posición corta. El problema de la vela japonesa es que no tenemos un objetivo teórico. Sabemos cuándo hay que abrir corto, de hecho podríamos abrir corto en la apertura de la jornada del lunes, donde colocaríamos el stop loss, que sería justamente el máximo de la envolvente. En este caso estaríamos hablando pues del máximo histórico, los 2089 euros. Ahí podríamos poner nuestro stop loss. ¿Y dónde colocar el objetivo? Ahí donde viene ya la duda, porque desgraciadamente el chartismo oriental a esa pregunta no nos responde, ¿no? Aunque dentro de lo que se denomina trading de guerrillas, sí que hay una serie de objetivos que se proponen con vela japonesa. Pero bueno, estamos hablando de pequeños movimientos, muy pequeñitos y que está más englobado casi al scalping, ¿no? Con lo cual, pues sinceramente hay que tener mucho cuidado y más allá de eso, pues difícilmente yo aconsejaría buscar esos objetivos en un gráfico, por ejemplo, diario o en un gráfico de una hora, ¿no? Aunque bueno, hay quien lo hace, yo incluso también lo he hecho, reconozco en gráficos de una hora y dos y a veces me ha salido bien, pero a veces no me ha salido tan bien como esperaba.
Así que en principio, pues en caso de que veamos una corrección mayor, más allá del tropiezo de la jornada del viernes, tenemos que la zona importante de soporte está en esa zona entre los 1980 y 2000 dólares. Esa es la zona importante. Siempre los 1980 ya sí que podríamos hablar de que ahí sí que entramos formalmente en una fase correctiva dentro del oro. Pero mientras eso no ocurra, podríamos ver todavía proyecciones intentando buscar a estos niveles que estamos ahora por encima de los 2000 dólares. El anhelo ahora mismo es buscar su máximo histórico, es decir, la zona comprendida entre los 2149 y 2155. Me vais a permitir y lo voy a pasar a gráfico mensual. ¿Veis? Aquí lo tenemos, que se marcaron en el año 2010, como podéis ver, perdón, 2011, principio de 2011. ¿Veis? Esta vela de aquí marcó 2149 y la que tenemos a continuación 2155. Ese es el máximo histórico. A ver, que voy a quitar un poco para que no os moleste. Estamos aquí. Lo tienen bastante cerquita. Yo creo que van a intentar buscar el máximo histórico. Ahí intentar a ver los 2100 y a ver si en alguna visita que fuese intradía se alcanza ese objetivo. Por tanto, para mí personalmente, yo mientras no pierda los mínimos esta semana, yo confiaría en el oro de cara a buscar esa zona, insisto, esa doble máximo que tenemos aquí, esa zona 2149, 2155 dólares. Pero ya si perdemos la zona de los mínimos de esta semana, para mí está cantado que vamos a empezar a ver ya una fase correctiva en el futuro continuo del oro. Así que esto ha sido todo, espero que haya gustado, si es así, os agradecería un like. No olvidéis suscribiros para poder estar pendiente en mi vídeo, que de hecho si pulsáis a la campanita, siempre que suba un vídeo, pues aparecerá una notificación y así estaréis al día de mis análisis. Un abrazo muy fuerte y que paséis un feliz domingo. Hasta pronto.